Pero los carros que se llaman keyless car, es decir, autos sin una llave física, son los que están más asociados a este riesgo. Para guardar las tarjetas de crédito, porque es muy sabido de que alguien puede acercarse con un post y te lo pone cerca del bolsillo o de las carteras de una dama y puede hacer una transacción. El riesgo aquí es una vez que uno tenga acceso físico al auto, uno puede con unos equipos poder tratar en ese mismo puerto, tratar de clonar su llave, tratar de encender el carro. Los ladrones están muy automatizados que donde ven algo muy manual, mejor prefieren también salirse de eso. Entonces, la mayoría de los carros que se están creando hoy día no tienen ese tipo de tecnología. En consecuencia, pensaría yo, salvo que Rubén opine lo contrario, no nos queda mucho, mejor que utilizar las cajas Faraday. Primeros días de 2026, primer episodio de este video podcast. Hola, soy Fabricio y este es Risco 360, el podcast pensado para ejecutivos, VPs que toman decisiones en riesgo, cumplimiento, ciberseguridad e inteligencia artificial. La idea es simple, nos enfocamos en un tema real de lo que pasa en la calle y en las organizaciones y lo traducimos en riesgos y controles prácticos. Hoy iniciamos con un episodio inaugural basado en nuestro artículo Vehículos sin llave, Keyless Cars, riesgo y cómo protegerse. Estoy con el señor Antonio Ayala, CEO de Risco, y Rubén Fernández, gerente de consultoría. Mucho gusto y qué bueno tenerlos por acá. No, gracias a ti. Gracias, Fabricio. Bueno, arrancamos por la pregunta que seguramente más de algunos se debe estar haciendo en este momento, ¿no? Risco es GRC, es riesgo, ciberseguridad, inteligencia artificial. ¿Por qué estamos hablando de vehículos? Mira, Fabricio, yo creo que has hecho una muy interesante pregunta. Y esto tiene que ver con dos palabras que lo resumen, riesgo y tecnología. Y precisamente lo que vamos a hablar hoy en día es cómo es llevar una gestión de riesgo para temas tecnológicos. Lo único que estamos usando el marco de un vehículo como un auto. Y eso es porque, los autos han adquirido nuevas tecnologías que precisamente hacen que nos ayude o que sea un poco más cómodo, más fácil lidiar con ellos. Pero a su vez se basan sobre redes inalámbricas, que lo cual genera una serie de riesgos que tenemos que aprender a gestionar. Yo quisiera adicionar ahí algo más, Rubén. Fíjate, Risco tiene 17 años, Fabricio. Y nosotros en los últimos 17 años a lo único que nos hemos dedicado es a gestionar riesgo. Y como muy bien dice Rubén, pues las señales inalámbricas generan riesgo. Y eso es lo que Risco ha hecho. Piensa en la red Wi-Fi de tu casa. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Señales de radiofrecuencia, y eso es lo que Risco ha hecho por los últimos 17 años. Ok, perfecto. Entonces no es un tema solo de carros, también es un tema de riesgos y de controles. Entonces ahora sí vamos al grano. En el artículo se mencionan 3 tipos de ataques. Vamos a iniciar con el primero, en este caso es Relay Attack. ¿Por qué es tan silencioso y de una vez propongan 2 controles clave? Buena pregunta. Y fíjate, antes de empezar a hablar en Relay Attack, yo creo que es importante mencionar y aclarar a quienes aplica estos tipos de riesgos. Si usted tiene un auto tradicional de los que son de llave, que usted entra y arranca, probablemente concéntrese en el tercer riesgo que le vamos a hablar hoy. Pero los carros que se llaman keyless car, es decir, autos sin una llave física, son los que están más asociados a este riesgo. Los carros keyless car son aquellos en los cuales usted se acerca con su llave acerca del auto y apretando la manija o apretando un botoncito, usted puede o bien abrir el carro o bien encenderlo. De eso es realmente lo que nos preocupa hoy día. Ahora bien, ¿qué es Relay Attack? ¿Qué es el riesgo número 1 que vamos a estar hablando hoy? Relay Attack está relacionado con expandir la señal entre el control y el auto. Dicho de otra manera, es ampliar. Es como cuando usted está en su casa. Cuando la señal del Wi-Fi no le llega al cuarto de atrás o a su terraza, ¿usted qué hace? Usted compra como especie de un extensor. Proporciones guardadas es lo mismo. Retransmitir sería. Es retransmitir la señal. ¿Cómo funciona eso
en este tipo de ataques? Bueno, ocurre en pareja. Una persona está muy cerca de su control o de su llave, otro está muy cerca de su auto. Ellos amplían o retransmiten la señal. Yo creo que es importante decir, no es que están hackeando el control suyo o descifrando la contraseña que envía el control a su auto. No, eso no es así. Lo que es que se amplía la señal y el auto cree que su llave está cerca, a pesar de que está 5, 10, 20 o inclusive a 100 metros. Ahora, déjame decirte una estadística importante, Fabricio. La asociación automovilística más grande de Europa, que se llama ADAC, fundada hace más de 100 años, con 22 millones de miembros. Ellos desde el año 2016 están haciendo pruebas a distintos modelos de auto para probar si son susceptibles a este tipo de riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Hombre, que te abran el auto, tú no te des cuenta y se lleven tu auto. Bueno, el último informe de ellos, noviembre del 2025, indicó que al 85% de los modelos que ellos han estado probando en el 2016 pudieron ser vulnerables a este tipo de ataque. Entonces, aquí no es teoría, aquí es realidad, pero como todo en riesgo, si hablamos de riesgo, hablamos de controles, Fabricio, y para eso seguramente Rubén tiene alguna cosa que aportar. Vale, ahí sí, de nuevo, me toca a mí conversarte un poquito. Con los temas de controles, tenemos diferentes alternativas. Uno es quizás una tecnología que no se creó para los vehículos. No se creó. Es una tecnología que usamos, por ejemplo, cuando queremos encontrar nuestros audífonos. Se nos extraviaron en nuestras casas, usamos nuestros teléfonos y tratamos de buscar nuestros audífonos. O es la misma tecnología que algunos llaveros traen y que me permiten rastrear objetos, rastrear mis llaves dentro de mi casa o de las carteras, etcétera. Esa tecnología se le conoce como UWB, Ultra Wideband, que realmente es una tecnología que lo que hace es que le permite a los equipos poder identificar en qué lugar, qué tan distante y en qué dirección está un equipo en relación a otro. Entonces esto es algo que se adoptó para ya hace algunos años hacia atrás. Se adoptó en los vehículos precisamente para tratar de identificar dónde está el key fob, que es como la llave electrónica, si se quiere decir así, que me permitiría entrar al vehículo o encenderlo. Entonces, esa tecnología se utiliza, mejor dicho, para que el auto sepa en qué lugar está la llave o el key fob. Si está dentro, si está muy próximo al carro, y con eso permitir que encienda o no el vehículo. Entonces, pero esa tecnología no está para todos los autos. Eso es un hecho. Entonces, pero esa sería una opción. Otra opción, si el vehículo no dispone de esa tecnología, es usar un concepto que nace en 1836, con Michael Faraday, que es el concepto de la jaula de Faraday. Y eso se ha llevado a la actualidad en lo que hoy se conocen como bolsas Faraday o cajas Faraday. Hay diferentes tipos de implementaciones, que son unas bolsas que lo que hacen es que tienen unas telas metálicas que impiden que la señal del dispositivo que esté dentro pueda salir o que algo pueda entrar. Eso quiere decir que si yo meto el key fob dentro de la bolsa, mi key fob no va a poder enviar una señal de audio, una radiofrecuencia hacia el carro, o que precisamente para evitar que me la retransmitan, ni el carro tampoco se puede comunicar con el con el key fob cuando está dentro. Ok, excelente, Rubén. Dos controles concretos mencionaste, uno referente a la tecnología del auto y el otro referente al control operativo. Yo quisiera ya aportar algo, ¿sabe qué, Fabricio? Porque el mundo no es ideal. Claro. Y lo ideal sería que la mayoría de los key fob, los controles, como mencionaba Rubén, incluyeran esa tecnología que se llama UWB. Lamentablemente, hay una respetada casa belga que sacó un reporte el año pasado donde indicó que a nivel global solamente el 6%, lo vuelvo a decir, solamente el 6% de los autos nuevos que estaban fabricando venían con esa tecnología. Quiero decirlo de otra manera, pues bueno, la mayoría de los carros que se están creando hoy día no tienen ese tipo de tecnología. En consecuencia, pensaría yo, salvo que Rubén opine lo contrario, no nos queda mucho, mejor que utilizar las cajas Faraday para pretender mitigar el control. Ajá. Ok, perfecto.
Y solo una pregunta antes de continuar al segundo punto. Solo el 6% mencionó. Es correcto, 6%. Quiere decir la mayoría de los carros hoy día que se fabrican no traen esa tecnología. Y las estimaciones son que, es que ustedes tienen que entender que ese tipo de tecnología cuesta. Y la producción masiva, eso encarece el costo del auto. Entonces la adopción puede estar... Entonces la adopción va a terminar, bueno, dependiendo de la fuente, lo que se estima es que para el año 2030 solamente el 40% de los autos que se fabriquen van a tener esa tecnología. Dicho de otra manera, mejor utilicen parte de los controles, que vamos a hablar el resto del podcast, como la caja Faraday. De hecho, creo que Rubén tiene un ejemplo. De hecho, sí. De hecho, aquí hay una... Esto es una bolsa Faraday. Realmente, como les digo, tela metálica. Y adentro yo simplemente guardo el key fob. En el caso de mi llave, un key fob normal. Yo no tengo una, Rubén. Vienen bien preparados. El mensaje es bien claro, Rubén. Sí, vienen bien preparados. Ok, como vemos aquí, Rubén tiene el key fob. El key fob de control. Y aquí tenemos la caja Faraday. O sea, se siente como una textura diferente, sí. Realmente, como te digo, son telas metálicas, que lo que tratan es precisamente aislar el contenido. Y de hecho, mira, ese tipo de bolsas se implementan no solo para las llaves. Como le dije hace un momento, tiene muchas implementaciones, por ejemplo, para guardar las tarjetas de crédito. Porque es muy sabido de que alguien pueda acercarse con un post y te lo pone cerca del bolsillo de las carteras de una dama y puede hacer una transacción. Entonces, si la tarjeta está dentro de una bolsa Faraday, tampoco pueden... El lector no va a poder llegar a la tarjeta. Pero vale, esas son distintas implementaciones. Nos salimos de nuevo del tema de los carros, pero vale, es hablando sobre el tema de las bolsas Faraday, ¿no? O sea, ese tema está interesante, de hecho. Sí. Necesito una de estas. Ok. Vamos al segundo punto. Se mencionó en el artículo Jamming Attack. Y de hecho que la palabra jamming ha estado en tendencia en X en las últimas semanas, ¿no? Por lo mismo que representa. Entonces, me gustaría que nos explicaran qué es, cómo funciona, cuál es el mecanismo. Esa es otra muy buena pregunta. Y los jamming attacks aplican no solamente a los carros que hemos dicho que son keyless car, sino a cualquier auto con el cual tú puedas abrir o cerrar tu vehículo de manera remota. Hace un par de días en un país suramericano, lamentablemente, pues hubo una invasión donde se extrajo a una persona. Antes de que entrara la batería de helicópteros que lograron llegar a la ciudad o a la capital para extraer a esa persona, primero llegaron unos aviones que se llaman EA-18 Growler o similares, que lo que hicieron fue interferir o inhabilitar las señales de los satélites, de los misiles que tienen en tierra ese país. Lo que hicieron fue interferir la señal de esos equipos. Regresando donde nosotros estamos, que es jamming attack asociado a autos, el principio es exactamente el mismo. Usted está saliendo de su auto, está muy apurado, presiona el botón, lo cierra, pero alguien muy cercano a usted está con un equipito interfiriendo la señal para que desde el control el carro no reciba la señal de que, hey, cerré el carro. Como siempre andamos apurados porque vamos tarde a hacer el supermercado, o vamos tarde entrando al cine, o voy tarde a mi cita, o cualquier otra excusa, el ser humano por naturaleza cree que porque aprieta el botón cierra el carro. Y ese es el error. Una cosa importante aquí es que el mismo principio para hacer un jamming attack no solamente aplica al key fob que abre o cierra el carro, también aplica a las alarmas que usted pueda instalar en su auto después que lo compra. Okay. De nuevo, ese es el riesgo, pero de nuevo, como cualquier otra cosa hacemos en riesgo, no solamente hablamos en riesgo, hablamos de controles. ¿Y los controles para esto, Rubén? Vale, en ese caso, para este tema del jamming attack, yo creo que tenemos que irnos back to the basics. Aquí tenemos que estar claros de cuando nos bajamos, debemos asegurarnos que el carro haya cerrado, porque ese es el objetivo del ladrón, es que tú no lo puedas bloquear remotamente. Entonces, tenemos que ir a lo básico. Me bajo, activo el cierre central con el key fob, pero yo debo agarrar la manecilla, la manija del carro y probar que realmente esté cerrado. Por eso le digo, es back to the basics. Y esto es independiente que tenga
esa opción de seguridad que le mencionamos, que es el UW, o incluso contener la bolsa Faraday también. Debemos hacer eso como una práctica sana. Siempre validar manualmente que el carro esté cerrado. Regresar a lo tradicional, hacer una revisión física del vehículo en este contexto. Y es gratis. Asegúrate que la que cerraste la puerta es gratis, no te cuesta nada. Lo que pasa es que uno siempre anda apurado, acelerado o estresado. Unos pasitos adicionales. Exacto. Pues sí. Y de hecho, algo que no te mencioné cuando hablamos de los primeros ataques, y es porque también existen unos mecanismos que uno puede utilizar, que es que el key fob tiene una funcionalidad en algunos carros, algunos modelos, y también existen formas de adicionarlo, en que el key fob puedes sentir cuando se deja de mover. O sea, que cuando llego a mi casa lo dejo en un escritorio y queda ahí. Si pasa un tiempo, se apaga, por decirlo así, y deja de transmitir. Pero eso tampoco es garantía. Desafortunadamente, algunos key fob demoran hasta 30 minutos en apagarse. Y vale, imagínense también el key fob dentro de la cartera de una dama o dentro del bolsillo de un pantalón. Está en constante movimiento y eso va a provocar que él se mantenga activo siempre, permitiendo esta oleada de ataques que hemos hablado. Ok, bueno, eso. Ok, perfecto. Vamos al tercero. En este caso es el OBD2 por attack. O sea, ¿por qué importa? Incluso si no tengo un killer, si tengo un vehículo tradicional de llave. Bueno, lo que sucede es que este tipo de riesgo aplica a cualquier auto o casi a cualquier auto. No importa que usted tenga no un keyless car. ¿Por qué? Usted debe recordar que en la mayoría de los autos, debajo de su volante, hay un puerto de servicio. Cuando usted lleva su auto a su taller, una de las primeras cosas que hacen es conectar a ese puerto un equipo y hacer un diagnóstico del auto, identificar X, Y, Z cosas. Bueno, el riesgo aquí es una vez que uno tenga acceso físico al auto, uno puede con unos equipos poder tratar en ese mismo puerto, tratar de clonar su llave, tratar de encender el carro o hacer alguna otra cosa. Entonces este riesgo realmente aplica a la mayoría de los carros, porque la mayoría de los carros tienen estos puertos porque son puertos que fueron creados para diagnóstico. Correcto. Pero como muchas cosas en la vida, pues como la energía nuclear, usted va donde quiera usarla. Para hacer bomba nuclear eso es mala, pero lo puede usar para hacer energía renovable. Es lo mismo, el puerto está ahí, pero es un tema físico, el acceso a él. Y de la misma manera que hay un riesgo físico, también hay un control físico, Rubén. Tal cual. Y en este caso también nos salimos un momento de la tecnología y tenemos que usar una especie de candado. Aquí sí no tengo ninguno conmigo, pero es una especie de candado que se coloca en el puerto ese de OBD2. OBD2. Entonces se coloca un candado y va con llave o incluso algunos tornillos especiales dependiendo del modelo. Pero lo importante es que la persona no tenga un acceso fácil al puerto. Entonces, si ven, todas estas tecnologías nos ayudan mucho, pero vale, ahí tienen sus temas que hay que prestarle atención siempre, ¿no? Igualmente, si me preguntan a mí de nuevo, me puedo ir muy hacia años atrás, pero nunca hay que olvidar el tema de las barras esas que se pegan al timón o esos candados gigantes que se ponían, porque vale, al final eso ayuda a disuadir a alguien que quiera entrar, vale. Ahora mismo hasta los ladrones están muy automatizados, que donde ven algo muy manual, mejor prefieren también salirse de eso. Entonces, hay que tenerlo presente. Ok, perfecto. Ahora, para cerrar con algo superaccionable, si esto fuera un riesgo checklist para un ejecutivo, ¿cuáles serían 3 medidas priorizadas por impacto versus esfuerzo? Mira, yo te diría que hagamos lo más simple y que de hecho tiene menos costo, como mencionaba Antonio en su momento, que es el tema de verificar manualmente si el carro realmente quedó cerrado. Eso sería lo básico mientras estoy preguntando o buscando en mis manuales de referencia del modelo de mi auto si tengo o no la disponibilidad de ese UW que le comentamos hace un momento. Y la tercera opción sería considerar lo que hablamos hace un momento de la bolsa Faraday, porque es la que nos ayuda a minimizar bastante el fenómeno ese de la parte inalámbrica, que es la que aporta bastante riesgo aquí. Yo quisiera ya adicionar, Rubén, porque y para los que nos ven y los escuchas, yo quiero ser muy responsable.
no es que uno de estos controles por sí solo es una bala de plata y ya no me debo preocupar por lo demás. Como todo en la vida, corporativamente hablando, usted establece diferentes controles. Si uno falla, el segundo viene y cubre. Es exactamente, es como en su casa. Usted en su casa tiene una, si puede, tiene una cerca, quizás tiene una llave para entrar a su casa, quizás tiene cámara, quizás tiene una alarma. O sea, donde va fallando uno, es como quien dice hacerle la vida más difícil al que quiere. Entonces, tiene que pensar en diferentes capas. Y los controles que acaba de mencionar Rubén son diferentes. Ojalá uno pudiera tener 3. De hecho, si quiere ser más exquisito, adquiera los servicios de un rastreador, ¿cómo se dice en español? GPS tracker. Es un rastreador de su vehículo. Instáleselo, porque en el peor de los casos, al final se lo roban, al menos con ese servicio usted va a saber dónde está su auto. ¿Sí? Correcto. Y Fabricio, y esto me lleva, esta línea de pensamiento me lleva a la primera pregunta que me hiciste, o nos hiciste, perdona, de por qué al final esto es riesgo. Y lo que acabamos de hacer aquí en esta mesa, aquí muy rápidamente, fue gestionar riesgo, porque uno tiene, vamos a decirlo, si lo vemos en esencia, nada, podemos hacer podemos hacer 3 cosas aquí. Podemos mitigarlo con herramientas y tecnología o cosas manuales que hacemos, procedimientos, o lo podemos trasladar, ya nuestras pólizas que aguanten todo el golpe que venga, o también podemos simplemente aceptarlo. Quiero vivir con la comodidad de la tecnología y vale, rogar que no me pase nada. Pero por lo menos lo importante es que sabemos que existe. Sí, tal como lo mencionamos, no solo era un asunto de vehículos, también era un asunto de riesgos y controles, ¿no? Así mismo es. Excelente. Entonces, a ver, resumo en una frase, ¿no? Cuando este tipo de riesgo silencioso, en todo caso, serían controles simples y repetibles, creo, Así mismo en es. ese contexto. Ok, Antonio, Rubén, gracias por estar en este primer video podcast de Risco 360. Ha sido un gusto. La pasé bien, honestamente. Nosotros también. Y estamos aprendiendo todo este tema. Esa ha sido una buena experiencia, ¿no? Antes de irnos, hoy hablamos de robo silencioso, ¿no? Con el tema de los keyless. Y vimos que a veces el control más fuerte no es tan complicado, es cosa simple. En este caso tenemos esto que corta la señal, ¿no? Es un control simple, por así decirlo, pues. Entonces, mencionamos esto de la caja Faraday como una capa práctica, ¿no? Como una medida más. Ahora, si llevamos esto al ámbito corporativo, ¿no? En una sala de juntas, en un comité, imaginemos también que una persona tiene algún equipo electrónico en el cual puede obtener, digamos, la conversación de esa junta directiva. Aquí vienen los dolores de cabeza. Exactamente. Entonces, esa filtración puede exponer a la organización de una manera fea, pues. Entonces, esto me lleva a hacer el comentario que en el próximo episodio de Risco 360 va a estar interesante, espionaje corporativo, cuando las conversaciones salen desde el seno de la junta directiva, desde adentro. Y sí, vamos a hablar de esto, de cómo puede ser usado exactamente en la sala de juntas. O sea, no es un simple control, pero muy efectivo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio de Risco 360. Una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Gracias, Fabricio. saludos.